Muy buenos días, estimados amigos. Hoy es día miércoles 5 de febrero del año 2020 y en este video vamos a tratar de dar respuesta a la pregunta: ¿la promoción de amparos indirectos contra leyes fiscales es la solución adecuada para los graves problemas fiscales que provocan a los contribuyentes las reformas fiscales que entraron en vigor en 2020? Para liberarnos de los graves problemas que representa para los contribuyentes la reforma fiscal 2020, la medida adecuada, la solución adecuada o la única solución que tenemos los contribuyentes es promover amparo indirecto en contra de dichas reformas fiscales. Esa es la interrogante que en este video vamos a tratar de responder. Soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista con una trayectoria personal profesional de 44 años, director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985. A lo largo de la trayectoria de 35 años de nuestra firma de abogados fiscalistas, todos nuestros clientes han conservado su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Ninguno ha perdido su casa de habitación. Ninguno de nuestros clientes ha sido investigado ministerialmente, procesado penalmente o sentenciado como culpable por la comisión de delitos fiscales, en especial el delito de defraudación fiscal y los equiparables. Aclaro que yo digo parte de mi currículum no por otra razón, sino para que la persona que escuche este video conozca quién es el que habla, qué antecedentes tiene, no por otra circunstancia. Yo sé que muchas personas que ven este video por primera vez me conocen. Y bueno, uno pudiera cuestionarse, bueno, ¿y este quién es? Entonces, exactamente para dar elementos, información de mí y la gente sepa quién soy, por eso me permito hablar brevemente de mi currículum. Nosotros hemos impartido miles y miles de conferencias en todo el territorio nacional durante los últimos 35 años y somos autores y coautores de 28 obras jurídicas, todas en materia fiscal. Bien, sin mayor preámbulo, vamos pues a tratar de resolver esta cuestión, porque actualmente hay abogados que están sugiriendo a los contribuyentes que promuevan juicio de amparo contra leyes en contra de la reforma fiscal 2020. Lo mismo hicieron infinidad de abogados con motivo de la reforma del 2014. Y quiero comentarles que todos los amparos contra leyes, amparos indirectos contra leyes que se promovieron con motivo de la reforma del 2014, todos se perdieron. Se promovieron amparos indirectos contra el artículo 69B, que habla de los FDIs que amparan operaciones inexistentes. Se promovieron amparos contra las revisiones electrónicas. Se promovieron amparos contra el envío de la contabilidad electrónica. Se promovieron amparos contra el buzón tributario y todos a la postre fueron declarados infundados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hoy son constitucionales el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, son constitucionales las revisiones electrónicas, el envío de la contabilidad y el buzón tributario. Desde hace muchísimos años, el amparo contra leyes fiscales no sirve absolutamente para nada. Ningún contribuyente mexicano ha logrado que el Poder Judicial de la Federación lo ampare contra una reforma fiscal. Esto ya tiene más de 10 años. No obstante lo anterior, algunos abogados insisten en promover medios de defensa. ¿Por qué? Bueno, los abogados ya saben que esos amparos se van a perder. Pero la promoción de ese amparo, que genera una ilusión vana en el contribuyente, a ellos les reportan ganancias verdaderamente importantes en lo económico. Si hacemos un amparo de machote contra la reforma fiscal 2020, probablemente podamos cobrar por un amparo de machote que se va a perder
Vamos a ser muy conservadores, 20,000 pesos por amparo. Si yo promuevo 100 amparos, esos 20,000 pesos multiplicados por 100 amparos me dan un ingreso de 2 millones de pesos, nada despreciable en la actualidad, con esta crisis económica que hay. Promoviendo 100 amparos y por cada uno cobrar 2,000 pesos, nos daría ingresos de 2 millones de pesos. Si por ese amparo no cobramos 20,000 pesos, sino cobramos 50,000 pesos por 100 amparos, pues nos generarían un ingreso de 5 millones de pesos. Si fueran 200 amparos, ya sería un ingreso de 10 millones de pesos. Entonces, el amparo contra leyes representa un ingreso excelente para el abogado que los promueve, pero para el contribuyente no le reporta ningún beneficio porque todos los amparos se han perdido, ¿verdad? Esto no es nuevo, esto ya es antiguo y se confirmó en la realidad con todos los amparos que se promovieron allá con motivo de la reforma del 2014. En este libro que se llama La Nueva Defensa Fiscal, que nosotros publicamos en noviembre del 2016, hace más de 3 años, nosotros dedicamos un capítulo, el capítulo 13, a el tema el abogado fiscalista, el juicio de amparo y los derechos humanos. Y en esta obra nosotros manifestamos desde noviembre del 2016, hace más de 3 años, que voy a permitirme dar lectura para que vean que esto no es algo que se me está ocurriendo por primera vez en este momento. Bien, existen abogados que todo lo quieren arreglar con la promoción de juicios de amparo y que además parece ser que consideran que lo mejor, si no es que lo único que pueden hacer para ejercer su profesión de abogado es promover juicios de amparo. Lo que están convencidos es la culminación del ejercicio de su profesión. Nada más alejado de la realidad. Si los abogados no asesoramos a los contribuyentes en la vida cotidiana, en el día a día, para que adopten y ejecuten decisiones fiscales de calidad que les permitan proteger y conservar con eficacia su patrimonio, negocios, ingresos y libertad, lo que ocurre es que los contribuyentes en su vida diaria incurren en ilegalidades que los llevan a tener una situación fiscal irregular, motivo por el cual, cuando les llega una revisión fiscal, las autoridades fácilmente descubren todas esas ilegalidades, con base en las cuales les determinan créditos fiscales cuantiosos, forzándolos inteligentemente para que corrijan su situación fiscal durante el desarrollo de las revisiones mediante la presentación de declaraciones complementarias en las que pagan las contribuciones omitidas, más actualización, recargos y multas, ofreciéndoles como atractivo la condonación de las multas. Y si el contribuyente argumenta que no tiene dinero para corregirse, entonces las autoridades le ofrecen un esquema de pago a plazos, diferido o en parcialidades, en condiciones especiales, hecho a la medida, y si no accede, si las irregularidades descubiertas pudieran ser probablemente delictivas, entonces la autoridad puede formular querella por la probable comisión de defraudación fiscal y delitos equiparables, y si no son delictivas esas conductas, entonces la autoridad procederá a determinar y notificar un crédito fiscal, y es hasta este momento cuando surge el abogado, cuando aparece por primera vez el abogado, quien como propuesta de solución a toda la problemática generada, sugiere tanto en los procedimientos fiscales como penales, entre otros, la promoción de juicios de amparo, algunos en contra de los actos concretos de la autoridad y otros incluso alegando la inconstitucionalidad de las leyes en las que se apoya la actuación de la autoridad, tanto fiscal como ministerial, generándose al final el resultado de que las leyes fiscales se declaran constitucionales por el Poder Judicial Federal, Poder Judicial de la Federación,
no violatorias de derechos humanos, y los actos concretos de autoridad se reconocen como válidos al demostrarse plenamente por la autoridad que el contribuyente sí incurrió en las irregularidades fiscales que se le atribuyen. Lo anterior no necesariamente tiene que ser así. Todo sería totalmente diferente si los abogados sí asesoráramos a los contribuyentes en la vida cotidiana, en el día a día, para que adopten y ejecuten decisiones fiscales de calidad que les permitan proteger y conservar con eficacia su patrimonio, negocios, dinero y libertad, ya que en este caso los contribuyentes en su vida diaria no incurrirían en ilegalidades, su situación fiscal sería apegada a derecho, y cuando les llegara una revisión fiscal, las autoridades no descubrirían irregularidades y por lo tanto no podrían determinar créditos cuantiosos ni formular querellas en su contra, caso en el cual sería totalmente innecesaria la promoción de medios de defensa tradicionales, incluido el juicio de amparo, y nunca estaría en peligro la conservación de su patrimonio, negocios, dinero y libertad. En cambio, para promover juicio de amparo contra actos de molestia concretos de las autoridades fiscales y ministeriales o contra leyes fiscales en que se sustentan dichos actos, no es requisito indispensable conocer todo el Código Fiscal de la Federación, motivo por el cual cualquier abogado, aunque no sea auténtico abogado fiscalista, puede hacerlo y lo hace, aclarando que una cosa es promover juicios de amparo y otra muy diferente es ganarlos. La inmensa mayoría de juicios de amparo se pierden. Casi el 100% de los amparos promovidos contra leyes fiscales se pierden. Promover juicios de amparo y perderlos, eso cualquiera puede hacerlo y lo hace. De hecho, los abogados que se especializan en promover juicios de amparo en materia fiscal no son expertos en materia fiscal y no conocen el contenido del Código Fiscal de la Federación, al menos en sus aspectos más importantes y trascendentes. No es correcto ni conveniente que como abogados permitamos pasivamente que todos los contribuyentes tengan una situación fiscal irregular por violar las leyes, y que cuando son descubiertos fuera de la ley tratemos inútilmente de supuestamente defenderlos a través de juicios de amparo en los que nos limitamos a alegar supuestas violaciones a derechos humanos, juicios de garantía que finalmente perdemos, privándose a los contribuyentes de su patrimonio, negocios, dinero y libertad. En esta obra jurídica nosotros hablamos de amparos que se promovieron, por ejemplo, contra las revisiones electrónicas. Leo la parte respectiva. En las páginas de la 68 a la 71 de Defensa Fiscal, la revista mexicana de estrategias fiscales, número 194, año 18, tomo 17, abril de 2016, se publicó el artículo Defensa Fiscal contra la revisión electrónica, escrito por Germán Reina y Herrero, socio director de la firma ARH Consultores, por cierto, maestro en fiscalización y rendición de cuentas públicas y maestro en derecho fiscal, que en su parte consignó lo siguiente. En este libro reproducimos gran parte del artículo, pero nos vamos a centrar, por economía de tiempo, en la parte final. Y concluye Germán Reiner y Herrero: por esta razón se debe impugnar dicha medida por los medios adecuados, en este caso el juicio de amparo, para evitar que la autoridad practique la facultad de comprobación de las revisiones electrónicas y ejerza únicamente las tradicionales, en donde conste un mandamiento por escrito y se respete el derecho humano consagrado en el artículo 16 constitucional. En este artículo, Germán Reina y Herrero propone que los contribuyentes promuevan juicio de amparo contra la revisión electrónica que se incorporaba por primera vez en la reforma del 2014. Estos amparos fueron todos declarados infundados
y fueron declaradas constitucionales las revisiones electrónicas. Precisamente en un proyecto de ejecutoria que posteriormente fue avalado por la Suprema Corte de Justicia y constituye jurisprudencia, este proyecto de ejecutoria fue formulado por el ministro Alberto Pérez Dayán y por sus secretarios Georgina Lazo de la Vega Romero y Óscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López. Elaborado el proyecto al resolver el amparo en revisión 1287 diagonal 2015. Este criterio posteriormente fue aprobado por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en esta ejecutoria pues se resuelve que son constitucionales las revisiones electrónicas. En esta obra jurídica transcribimos gran parte de la sentencia, pero también nos vamos a ir al final para que quede claro cuál fue la conclusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tal sentido, es dable colegir que las normas impugnadas no violan el derecho fundamental de seguridad jurídica que consagra el primer párrafo del artículo 16 constitucional, pues como ya quedó apuntado, tratándose de la revisión electrónica, el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad hacendaria inician con la notificación de la resolución provisional en la que se deberán precisar los rubros y conceptos específicos que serán objeto de revisión a partir de los hechos u omisiones advertidos con base en el análisis de la información que tiene en su poder y en su caso la preliquidación de las contribuciones omitidas y culminan con la notificación de la resolución definitiva, lo que deberá realizarse dentro de los 40 días siguientes en que se reciban las pruebas del contribuyente o se desahogue la pericial, o bien a partir de que se reciba la información solicitada a terceros, lo que deberá realizarse en los plazos previstos para tales efectos, en la inteligencia de que la resolución provisional deberá constar en documento escrito, impreso o digital, y deberá precisar la fecha y lugar de emisión, así como la autoridad que lo emite y la persona a la que se dirige. En esta pues ejecutoria, que posteriormente fue adoptada como tesis de jurisprudencia por la Suprema Corte, se declaró la constitucionalidad de las revisiones electrónicas y hoy ya eso está fuera de toda discusión, que las revisiones electrónicas son ajustadas a derechos, son constitucionales, no obstante lo cual este amparo contra las revisiones electrónicas fue un excelente negocio para los que promueven amparos contra leyes. Otro caso es el amparo contra el envío de la contabilidad al SAT vía electrónica. En las páginas de la 78 a la 80 de Defensa Fiscal, la revista Defensa de Estrategias Fiscales, número 196, año 18, tomo 17, junio de 2016, se publicó el artículo La Corte y la decisión pendiente, el envío de la contabilidad, escrito por Silvino Vergara Nava, director general del despacho Consultoría Contencioso Administrativa CCA, doctor en Derecho Fiscal. En la parte conducente de este artículo también transcribimos gran parte del artículo, pero nos vamos a centrar en las partes verdaderamente culminantes. Nos dice Silvino Vergara Nava que una de las reformas más controvertidas de la denominada reforma hacendaria para el año 2014 es la obligación de los contribuyentes de enviar la contabilidad cada mes vía electrónica al SAT, artículo 28, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, lo que ha ocasionado una diversidad de juicios de amparo promovidos por parte de quienes deben cumplir con esa medida. El 9 de marzo de 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en caso de los contribuyentes que promovieron el juicio de amparo en contra de la obligación de llevar la contabilidad por medios electrónicos, artículo 28, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, no se suspende dicho deber. Es decir, en tanto se resuelve en definitiva el juicio de amparo, estos deberán contar con la contabilidad por medios electrónicos, pero desde luego no enviarla al SAT cada mes en espera de la decisión definitiva de este tema de constitucionalidad. ¿Qué esperan los contribuyentes de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Se pregunta Silvino y se contesta, desde luego,
se tiene la esperanza de que se resuelva respecto a la inconstitucionalidad de esta carga del envío mensual de la contabilidad por medios electrónicos. Además, indiscutiblemente contraviene al propio Estado liberal la medida implementada sobre el envío de la contabilidad por medios electrónicos, pues se encuentra atentando contra los derechos más elementales del individualismo. Sin embargo, otra vez estos amparos contra el envío de la contabilidad electrónica al SAT, todos fueron declarados infundados y se declaró por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tesis de jurisprudencia que es constitucional el envío de la contabilidad electrónica al SAT. Otra vez el ministro Alberto Pérez Dayán y sus secretarios Georgina Lazo de la Vega Romero, Óscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López, al resolver el amparo en revisión número 1287/2015, que fue finalmente criterio jurisprudencial adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se resolvió que era infundado dicho juicio de amparo indirecto. Otra vez aquí transcribimos la sentencia y en la parte central del tema que nos ocupa se resolvió la Suprema Corte. En función de lo antes expuesto, resultan ineficaces todos aquellos planteamientos a través de los cuales la parte quejosa sostiene que las normas impugnadas vulneran sus derechos a la inviolabilidad del domicilio, a la no intromisión de los papeles y el de presunción de inocencia, habida cuenta que dichos argumentos parten de la misma premisa, consistente en que la información contable que envíe el contribuyente a través de los medios electrónicos a la autoridad hacendaria le permitirá a ésta irrumpir en la esfera jurídica del gobernado en perjuicio de los referidos derechos, lo cual, como ya se vio, no es así. Entonces, pues, la Corte declara infundados los amparos que se promovieron contra el envío de la contabilidad electrónica. Precisamente en las páginas 28 y 29 de Defensa Fiscal, la Revista Mexicana de Estrategias Fiscales, número 198, año 18, tomo 17, agosto de 2016, se publicó el artículo Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el juicio de amparo contra la contabilidad electrónica, escrito por Germán Reina y Herrero, socio director de la firma ARH Consultores, maestro en Derecho Fiscal, y en la parte medular de este artículo, Germán Reina y Herrero manifiesta lo siguiente. El 6 de julio de 2016, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió de forma la constitucionalidad de amparo en revisión en contra del anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal de 2015 y del artículo 53b, fracción sexta, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2015. Lo anterior indica que todo aquel que haya decidido interponer un amparo contra la contabilidad electrónica deberá cumplir con los lineamientos que exigen cada una de estas figuras. De esta forma, el panorama es claro para los contribuyentes y el plazo para postergar la contabilidad electrónica terminó. Ahora es momento de pensar en el presente, prevenir actos de fiscalización y estar consciente de que lo dispuesto en la ley es una realidad que debemos contemplar en nuestro presente y futuro. Aquí Germán Reina y Herrero reconoce que todos los amparos que se promovieron en contra de la contabilidad electrónica y en contra del envío de la contabilidad electrónica al SAT, todos se perdieron. Claro, el único que salió ganando fue el abogado que promovió esos amparos que desde el principio estaban condenados al fracaso. Bien, y finalmente quiero referirme a un artículo titulado El final del amparo fiscal, que fue publicado en la página de internet Animal Político, fue publicado el 29 de septiembre de 2016, es un artículo de Jorge A. Cabello Alcerreca, titulado El final del amparo fiscal. Aquí habla de varios amparos que fueron declarados infundados, con argumentos sin sustento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
como lo ha venido haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde hace más de 10 años, y ya después de narrar todas las ilegalidades e inconstitucionalidades que sostiene la Corte, el autor nos dice lo siguiente: desde luego que desde la publicación del proyecto de Medina Mora y pasando por la votación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que confirmó la postura sustentada en tal proyecto, las críticas al máximo tribunal se han hecho sentir de forma muy importante. Resulta lamentable que la Corte ya desde hace algunos años, el autor del artículo está hablando en 2016 y dice: resulta lamentable que la Corte ya desde hace algunos años se haya convertido en un órgano encargado de regular o proteger la política económica del país, en lugar de llevar a cabo la función que le corresponde, que es la de preservar el Estado de Derecho. Al igual que en el caso que nos ocupa, existen un buen número de amparos en materia tributaria, resueltos en años previos, en los que la Corte ha resuelto a favor del Estado, en total contradicción a antiguos criterios del propio tribunal, como lo fueron las reformas al impuesto al activo para 2017, el ahora abrogado impuesto empresarial a tasa única, las limitantes a la deducción de las pérdidas por venta de acciones. En adición, debemos tener en cuenta que las más recientes designaciones para ministros han estado inmersas en la polémica, tal como fueron las del Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ex jefe del SAT, Javier Lainez, ex procurador fiscal de la Federación, quien tenía a su cargo la defensa de los intereses del Estado en los amparos fiscales, que ahora él se encarga de resolver, y el propio Medina Mora. Agreguemos ahora a la ministra Margarita Ríos Farjat, ex jefa del SAT. La posición de la Corte en amparos fiscales es claramente parcial hacia el Estado, actuando como un aliado o un mero cómplice del presidente y Congreso para validar cualquier tipo de reforma que propongan. Ante este escenario, es una realidad que los particulares no tienen forma de defenderse ante una reforma a una ley fiscal, en especial una tan desafortunada como la de 2014, lo que incluso en un futuro puede generar incentivos perversos por parte del gobierno para gravar cualquier tipo de actividad sin que exista el contrapeso que debiera oponer el Poder Judicial. En este poco alentador escenario, habría que preguntarse qué garantía tiene el particular de que en un futuro no vayan a eliminar algunas deducciones, no vayan a aumentar de forma exorbitante las tasas impositivas, no se graben las herencias o algún otro supuesto análogo, cuando los tribunales federales y en específico la Suprema Corte, de una forma por demás soberbia, ha olvidado cuál es su función de juzgador. Después de esta última sentencia de la Corte, habrá que cuestionarse si este no fue el último clavo en el ataúd del amparo en materia fiscal, que de por sí ya venía moribundo. Nosotros tenemos ejemplares de esta obra jurídica en nuestras oficinas. Si tú quieres adquirir un ejemplar de este libro, puedes llamar a nuestras oficinas y nosotros podemos proporcionarte este libro. Este libro se llama La Nueva Defensa Fiscal, Mexicanos Invencibles ante el Fisco, un retrato hablado de los actores de nuestra realidad fiscal, contribuyentes, contadores, abogados, legisladores, autoridades fiscales y tribunales, y de su director, el gran capital mundial. Todas las personas que tienen bienes y dinero permanentemente deben contar con un auténtico abogado fiscalista. Incluye el plan del gran capital mundial para apoderarse de nuestros bienes y la estrategia para salvarnos a pesar de nuestro gobierno. Guía práctica para convertirse en un auténtico abogado fiscalista. Lo puedes adquirir en nuestras oficinas. Bien. Vamos a mencionar otra obra jurídica que publicamos, esta en enero del 2019, hace un año. Este libro se llama La trampa de las facturas compradas. La trampa de las facturas compradas. Este lo puedes adquirir en librerías Porrúa, El Sótano, en ISEF, en Gandhi y desde luego también en nuestras oficinas. Es un libro cuyo contenido tiene total vigencia. Bien.
En este libro nosotros escribimos en alguna parte que a raíz de la entrada en vigor del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación se promovieron infinidad de juicios de amparo indirectos en contra de la constitucionalidad de dicho precepto legal, argumentándose que el mismo viola infinidad de derechos humanos de los contribuyentes, los cuales en su totalidad han sido declarados infundados, resolviéndose expresamente que el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación no viola derechos humanos, lo que ya está plasmado en múltiples tesis de jurisprudencias sustentadas por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todas ellas publicadas en el Semanario Judicial de la Federación desde el 23 de octubre de 2015. Desde el 23 de octubre de 2015 se declararon infundados todos los amparos indirectos que se promovieron en contra del artículo 69d. Quiero aclarar que yo no estoy de acuerdo con el contenido de las jurisprudencias que sostiene el Poder Judicial de la Federación. Evidentemente, los criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia son contrarios a derechos, son ilegales, son inconstitucionales, pero es un hecho que desde hace muchos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es imparcial. Desde hace muchos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación no vela por el respeto a los derechos humanos de los contribuyentes. Entonces, insistir en promover amparos indirectos es como tratar de sacar agua de una piedra. No le sirve para nada a los contribuyentes promover amparos indirectos contra leyes fiscales. El único que sale ganando es el abogado mercenario que vende un producto inservible haciéndose de cantidades verdaderamente millonarias. Vamos a mencionar los rubros de las jurisprudencias que declararon constitucional el artículo 69b. Procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones. El artículo 69b del Código Fiscal de la Federación que lo prevé no contraviene el derecho de audiencia. Procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones. El artículo 69b del Código Fiscal de la Federación que lo prevé no contraviene el principio de retroactividad de la ley. El procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación que lo prevé no contraviene el principio de presunción de inocencia. Otra jurisprudencia nos dice que no viola el derecho a la libertad de trabajo. Otra jurisprudencia nos dice que procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones. Los datos de los contribuyentes a que hace referencia el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación son de carácter público y por ende pueden darse a conocer a terceros. Otra jurisprudencia dice, procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones. Las publicaciones con los datos de los contribuyentes a que hace referencia el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación no se rigen por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Igualmente existe la tesis de jurisprudencia sustentada por la segunda sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de diciembre de 2015, titulada Procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones. Las publicaciones con los datos de los contribuyentes a que hace referencia el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación no constituyen una pena que deba respetar los derechos reconocidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y menciono una tesis de jurisprudencia más que fue publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en septiembre del 2014 que dice: suspensión en el juicio de amparo. Es improcedente concederla respecto de los efectos y consecuencias de la aplicación del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Voy a permitirme leer algunos párrafos que yo consigné en este libro porque los considero importantes que sean del conocimiento de los contribuyentes. Hasta la fecha actual, en ninguna jurisprudencia pronunciada por la Suprema Corte se ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, y es muy difícil, casi imposible, que a futuro se declare su inconstitucionalidad. Aparte de que si así ocurriera, lo predecible es que
de inmediato se promovería la reforma de dicho precepto legal para ajustarlo al criterio jurisprudencial de tal suerte que su aplicación no tenga obstáculos, siendo impensable que si de pronto, sorpresivamente, la Suprema Corte declarara la inconstitucionalidad del artículo 69b del Código Fiscal, el Ejecutivo Federal se dé por vencido definitivamente y abandone por completo la aplicación de dicho precepto legal, consintiendo y resignándose a que por siempre continúe llevándose a cabo la ilegal y delictiva práctica de comercializar CFDIs que amparan operaciones inexistentes sin sancionarla ni fiscal ni penalmente. La verdad, no imaginamos en qué cabeza puede caber la creencia de que esto último puede llegar a ocurrir en la realidad. Los abogados que se dedican a promover la interposición de juicios de amparo indirecto en contra del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, argumentando que dicho precepto viola derechos humanos de los contribuyentes sin advertir simultáneamente de los graves peligros fiscales y penales que corren quienes intervienen en la comercialización de CFDIs que amparan operaciones inexistentes, en especial los contribuyentes que los adquieren, deducen y acreditan, y sin recomendar el abandono completo de dicha práctica ilegal y delictiva, prácticamente esos abogados son cómplices de la misma, pues el mensaje ilegal y falso que envían a los contribuyentes es el de que sigan comercializando CFDIs que amparan operaciones inexistentes a pesar del contenido del artículo 69b del Código Fiscal, en virtud de que este último viola sus derechos humanos, con la salvedad de que la Suprema Corte jamás ha resuelto que el artículo 69b sea inconstitucional, de donde queda claro que dichos abogados únicamente engañan a los contribuyentes que, mal asesorados, año tras año siguen colocándose en situaciones de alta vulnerabilidad que fácilmente permitirán a las autoridades fiscales privarlos de todo su patrimonio en los próximos años y, en casos extremos, hasta de su libertad. Esto fue escrito por nosotros en noviembre del 2016, no apenas. Si los abogados que se dedican a promover la interposición de juicios de amparo indirecto en contra del artículo 69b del Código Fiscal por lo menos lanzaran la sugerencia de que, pero ya no sigan comercializando CFDIs que amparan operaciones inexistentes, ello los reivindicaría mínimamente en lo moral, pero como ni remotamente desalientan dicha práctica ilegal y delictiva, sino que por el contrario tácitamente la respaldan y estimulan, ello los hace responsables en gran medida de las pérdidas económicas multimillonarias que los millones de mexicanos padecerán en los próximos años como consecuencia de haber participado activamente en la comercialización de CFDIs que amparan operaciones inexistentes. Casi todos los doctores y maestros en derecho fiscal, como copias al carbón, publicitan la promoción de amparos indirectos en contra del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, argumentando que el mismo viola derechos humanos, al mismo tiempo que jamás recomiendan a los contribuyentes abandonar la ilegal práctica de comercializar CFDIs que amparan operaciones inexistentes, por lo que tácitamente la estimulan y propician, pues el mensaje velado que envían a los contribuyentes es el de: ustedes sigan comercializando CFDIs que amparan operaciones inexistentes, y cuando les caiga el SAT, nosotros promoveremos amparos indirectos alegando la inconstitucionalidad del artículo 69b por violar sus derechos humanos, con la salvedad de que tal promesa es imposible de cumplir, por cuanto que, primero, estimular, propiciar y generalizar la comercialización de CFDIs que amparan operaciones inexistentes y posteriormente sancionar a todos los actores que participan en dicha comercialización mediante la privación de su patrimonio, es uno de los ejes rectores para que el gran capital mundial, por medio de nuestro gobierno, en el próximo sexenio 2018-2024, que ya estamos viviendo, repito, es uno de los
ejes rectores para que el gran capital mundial, por medio de nuestro gobierno en el próximo sexenio 2018-2024 que ya estamos viviendo, se apodere de las riquezas personales de todos los mexicanos, que es lo único que le falta quitarnos, pues en los sexenios anteriores ya se ha apoderado de todas las riquezas nacionales: petróleo, gas, energía eléctrica, minas, playas, reservas naturales, agua, etc. Todo esto nosotros lo vaticinamos en 2016 y todo eso está ocurriendo en 2020. Sorpresiva e inexplicablemente no escuchamos ni leemos que los doctores y maestros en derecho fiscal, con firmeza y contundencia, recomienden a los contribuyentes que abandonen por completo la ilegal y peligrosa práctica de comercializar CFDIs que amparan operaciones inexistentes. Por tanto, surgen las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los conocimientos que se imparten en los doctorados y maestrías en derecho fiscal? ¿Y para qué sirven? Bien, quiero aclarar que en los doctorados se generan investigadores del derecho y que en las maestrías se generan catedráticos, maestros en derecho fiscal. Los asesores fiscales, los fiscalistas, se hacen en la práctica, no en doctorados, no en maestrías. Si tú quieres ser investigador, el doctorado es el camino. Si tú quieres ser catedrático, la maestría es el camino. Pero si tú quieres ser asesor fiscal, es la práctica y el estudio directo de la ley el que te va a hacer abogado fiscalista o asesor fiscal. Muy bien. Con estos antecedentes quiero comentarme a una comunicación que el 1 de febrero de 2020 envió masivamente el doctor Silvino Vergara Nava por correo electrónico. En esta comunicación, el doctor Silvino Vergara Nava dice: debido a la invitación por parte del SAT, misma que se le ha dado seguimiento, y atendiendo a las reformas del Código Fiscal para el 2020, necesitamos tomar en consideración lo siguiente. Primero, de acuerdo con una nueva disposición en el Código Fiscal, artículo 17H bis, fracción quinta, se faculta a la autoridad fiscal para que revoque los certificados de los sellos digitales cuando un contribuyente cuente con un comprobante fiscal que le fue expedido por un proveedor que aparece en las listas negras del SAT a causa de expedir facturas apócrifas. Por tanto, si aquel a quien se le expidió el comprobante fiscal en el plazo de 30 días a partir de que aparecen las listas en el Diario Oficial de la Federación o en la página electrónica del SAT no hace aclaración alguna o no se regulariza desechando esas operaciones para el cálculo de sus deducciones de ISR y el acreditamiento del IVA, entonces la autoridad fiscal podrá revocar el referido certificado de sellos digitales y con ello se le impedirá expedir sus comprobantes fiscales, pues se le culpará de contar con un proveedor que para la autoridad realiza operaciones inexistentes, respecto la cual el contribuyente que recibió el referido comprobante fiscal no hizo aclaración alguna basándose en la lista publicada. 2. La misma reforma fiscal de 2020 establece una modificación para que se implemente a partir de este año una lista negra más, una que ahora corresponde a los contribuyentes que no desvirtúen en el plazo de 30 días señalado anteriormente, que cuentan con un proveedor que expide comprobantes fiscales apócrifos. Pues bien, estos contribuyentes que no hicieron la aclaración o la corrección fiscal aparecerán publicados en las listas de las páginas electrónicas del SAT. Atendiendo a esas dos nefastas consecuencias para los clientes de los contribuyentes que expiden comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, se ha sostenido una disposición transitoria en el Código Fiscal, artículo 8 transitorio, fracción 1. En esa disposición transitoria se determina que los citados clientes que no hicieron uso de su derecho de aclarar o corregirse en el plazo de 30 días a partir de la fecha de esas publicaciones cuentan con los 3 primeros meses de este 2020 para poder corregir su situación fiscal, sin mencionar esa disposición legal del derecho de aclaración, es decir, solamente se otorga ese plazo para corregir su situación fiscal. Por ende, se corre el riesgo que una vez que transcurra ese plazo de 3 meses, el sistema electrónico del SAT revoque masivamente los certificados de los sellos digitales de los contribuyentes y adicionalmente estos serán publicados en la página electrónica del SAT simplemente por no haberse corregido en estos primeros 3 meses del año. Esta disposición transitoria está obligando a los contribuyentes
que no son los que han expedido los comprobantes fiscales apócrifos, sino que simplemente los adquirieron incluso por error, por buena fe, por la dinámica de las operaciones comerciales, sin importar la cuantía, por lo cual esta serie de regulaciones, en caso de que la autoridad la aplique a rajatabla a partir de abril del 2020, tendrá consecuencias excesivas y nocivas para los contribuyentes, como siempre para los de buena fe. Quiero aclarar que en los dos cursos que nosotros impartimos sobre reformas al Código Fiscal de la Federación 2020, analizamos todas las reformas al Código Fiscal de la Federación para 2020, especialmente exactamente la que tipifica como causal de restricción temporal de los sellos digitales para expedir comprobantes, el no haber corregido la situación fiscal o explicado o demostrado la materialidad de las operaciones a aquellos contribuyentes que tienen en su poder CFDIs que amparan operaciones inexistentes expedidos por EFOS definitivos publicados ya en el Diario Oficial de la Federación. Quienes asistieron a esos dos magnos nacionales eventos de reformas al Código Fiscal de la Federación recibieron sugerencias sobre cómo comportarse, qué hacer para que estas reformas no los lastimen en exceso, para reducir al máximo o reducir al mínimo las graves consecuencias que pueden sufrir esos contribuyentes. Bien, sigue diciendo el doctor Silvino Vergara Nava. Atendiendo a lo anterior, es que se recomienda llevar a cabo lo siguiente. 1. Verificar qué proveedores en los ejercicios fiscales previos a 2020 se han publicado por el SAT como contribuyentes que expiden operaciones inexistentes y no se hizo de parte del cliente alguna aclaración en el plazo de 30 días ya mencionados. 2. En el caso de que aparezcan esos proveedores, ubicar a aquel proveedor y cuestionarlo respecto a qué trámite realizó, incluso que proporcione copia de la resolución que lo determina como operación inexistente en forma definitiva, para que con ese documento se tenga conocimiento en qué ejercicio fiscal lo determinó la autoridad fiscal. 3. Interponer juicio de amparo en contra del artículo 8 transitorio de la reforma al Código Fiscal de la Federación, ya que es retroactivo. Además que limita los derechos de defensa del particular, la garantía de audiencia y el principio de proporcionalidad de las leyes, medio de defensa que vence el día 13 de febrero del 2020. Y luego ya dice el doctor Silvino, en el caso de juicio de amparo, se requieren para su presentación y menciona a continuación 4 documentos diferentes. Muy bien, estimados amigos. Promover un amparo indirecto en contra del artículo octavo transitorio de la reforma al Código Fiscal de la Federación es totalmente inútil. Ese amparo indirecto no se va a ganar. No se va a declarar la inconstitucionalidad del artículo octavo transitorio. El contribuyente que ingenuamente caiga en este juego, en esta trampa, no va a ganar absolutamente nada. No va a lograr que el artículo sea declarado inconstitucional en su beneficio. Lo único que va a hacer es erogar una cantidad. Ignoro cuánto se cobre por este amparo, pero eso es lo único que va a hacer el contribuyente, hacer una erogación a cambio de nada. Y por otro lado, en esta comunicación urgente, el doctor Silvino nos sugiere que los contribuyentes que están en esa problemática, que tienen comprobantes que amparan operaciones inexistentes de EFOS que ya fueron publicados en definitiva por el SAT en sus listas negras, no sugiere a esos contribuyentes que regularicen su situación fiscal, sino que tácitamente les está diciendo: ustedes sigan como están. Sigan así, sigan chuecos, sigan irregulares. De tal suerte que cuando se pierdan los amparos, estos contribuyentes están chuecos. ¿Y saben qué les va a pasar a esos contribuyentes cuando ya se pierda el amparo indirecto? Que se va a perder. No hay ninguna posibilidad de que se gane ese amparo. ¿Qué va a pasar?
efectivamente van a salir publicados esos contribuyentes como personas que adquirieron CFDIs que amparan operaciones inexistentes, expedidos por EFOS definitivos que ya fueron publicados en el diario oficial. Segundo, les van a restringir temporalmente su certificado de sello digital, por lo que ya no podrán seguir expidiendo comprobantes fiscales. Los representantes legales, socios y accionistas, porque así lo establece la reforma 2020, los representantes legales, socios y accionistas de las personas morales que adquirieron CFDIs de esos EFOS definitivos serán responsables solidarios, por lo que si el patrimonio de la persona moral no alcanza para cubrir los créditos cuantiosos que les cobre la autoridad fiscal, el fisco se irá contra los patrimonios personales y familiares de los representantes legales, socios y accionistas, quedando clara la intención de que el fisco no nada más se quiere apoderar de los patrimonios de las personas morales, sino también de sus representantes, socios y accionistas, lo que sin duda alguna va a acontecer si el contribuyente no toma otras medidas inteligentes. Por otro lado, si en 2020 mandan una revisión fiscal a estos contribuyentes que no corrigieron su situación fiscal, les van a imponer multas del 55% del total del importe de los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes por dos infracciones que cometen respecto de ejercicios anteriores, pero que siguen vigentes al día de hoy. El 55% de multa del importe de los CFDIs que amparan operaciones inexistentes por tener registradas en su contabilidad CFDIs que amparan operaciones inexistentes y por darles efectos en sus declaraciones, por deducirlos y acreditarlos. De tal suerte que si un contribuyente, vamos a decir, compró comprobantes fiscales por 10 millones de pesos, le impondrán dos multas de 5,5 millones por tener registrados esos comprobantes en su contabilidad y de 5,5 millones por deducirlos y acreditarlos. En total van a tener multas de 11 millones de pesos. Multas verdaderamente exorbitantes. Entonces, estimados contadores, estimados contribuyentes, no caigan en la trampa de promover un amparo indirecto contra el artículo 8º transitorio de la reforma al Código Fiscal de la Federación 2020. Nada más van a perder ustedes el costo del amparo, van a seguir en todas las irregularidades en que están, y cuando se pierde el amparo van a sufrir ustedes graves consecuencias, porque quien les promueve el amparo no les va a resolver todas esas graves problemáticas que van a enfrentar, que acabo de mencionar con anterioridad. En todo caso, si se promueven juicios de amparo indirecto en contra del artículo 8º transitorio aludido, los únicos que van a ganar son los abogados mercenarios que promueven esos medios de defensa masivamente, de machote, ¿verdad?, cobrando en conjunto cantidades millonarias. Si el amparo te lo venden en 50,000 pesos, decía yo, y venden 100 amparos, pues ya se hicieron de 5 millones de pesos sin dar a sus clientes ningún beneficio fiscal. Ya lo vimos, los amparos contra el 69B no sirvieron. Los amparos contra la contabilidad electrónica, contra el envío de la contabilidad electrónica, contra las revisiones electrónicas, contra el buzón tributario, no sirvieron. El único animal o ser vivo que tropieza dos veces con la misma piedra es el hombre. No tropecemos otra vez con la misma piedra. En lugar de promover ese amparo, busquemos auténtica asesoría fiscal, regularicemos nuestra situación fiscal, eliminemos deducciones, eliminemos acreditamientos de esos comprobantes que amparan operaciones inexistentes, paguemos actualización y recargos si nuestra capacidad económica lo permite. Y si tenemos problemas de falta de liquidez, de insolvencia, y no podemos pagar todas esas cantidades, busquemos una asesoría fiscal adecuada para que combinemos espontáneamente nuestra regularización con la conservación del poco patrimonio que tenemos, la conservación de nuestro negocio, dinero y libertad. Eso lo puede hacer un auténtico asesor fiscal. Nosotros podemos ayudarte a corregir tu situación fiscal,
si desafortunadamente tienes CFDIs que amparan operaciones inexistentes expedidos por EFOS que ya fueron publicados en definitiva en las listas negras del SAT. Bien, estimados amigos, espero que esta información les sea de utilidad, que no caigan en trampas, que no caigan en engaños. Lo he dicho repetidamente, más daño que el SAT nos causan aquellas personas que sin ser auténticos fiscalistas nos malinforman, nos malaconsejan y se aprovechan muchas veces de nuestro desconocimiento de la materia fiscal. Bien, estimados amigos, sean felices, que Dios los bendiga y que Dios ilumine nuestro entendimiento para salir adelante en estos difíciles momentos que estamos atravesando en materia fiscal. Un abrazo, sean felices.